máximo de descontrol. Son las 8:33, estamos al aire y qué bueno escuchar piano a esta hora de la mañana. Antes de retornar a lo que nos corresponde, que es el debate político. Ahora, ¿por qué estamos escuchando piano? Porque hoy día finaliza el 8º ciclo de piano organizado por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, que se ha dedicado durante este tiempo, y aprovecho saltándome el protocolo de saludar a Gonzalo Marner para que me escuche con atención. Buenos días, Gonzalo. Ni más ni menos que el compositor austriaco Franz Schubert. Y hoy día vamos a tener un concierto de la destacada solista Clara Sandoval. La intérprete entonces se presenta a las 7:30 de la tarde en punto. Recuerden que no se puede llegar atrasado, en el Teatro de la Universidad de Chile, que no es el nuevo de Vicuña Maquena 20, sino el histórico que queda ahí chocando a la salida del metro Baquedano. Y tenemos para el día de hoy, para la función del día de hoy, 5 entradas dobles para los primeros que llamen al 229-7715-79. Escuchamos de fondo a Schubert, Los Improntus, Opus 142. Parte de esto lo van a poder escuchar en la tarde también. Hecha la mención, y en poquitos minutos les damos los ganadores y ganadoras. Saludamos a Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Don Gonzalo Marner, los saludo de nuevo. Es un agrado tenerlo acá. El agrado es mío por estar aquí. Y saludamos al académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Miguel Urrutia, quien está a través del Zoom. Buenos días, Miguel, bienvenido. ¿Lo tenemos? ¿Lo tendremos? Buenos días, sí. Está sí, silenciado. Ahora sí, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ciencias sociales. Es verdad. Paxo. Disculpa. Bueno, queda al lado. Sí, por supuesto. Bienvenido, Miguel. Bueno, bienvenido, Miguel. Saludarnos. Miguel, Gonzalo. Cuesta saber por dónde empezar. Hay tanta cosa que comentar y que además está todo muy interrelacionado, muy teñido también por el clima electoral. Faltan 19 días para la elección. Nada, la verdad. Y bueno, quizás podemos partir por ahí, ¿no? Por el tema electoral. Ayer se conoció la encuesta CEP. Y esto fue además pocas horas después del debate en Canal 13. Ayer hablamos en extenso del debate, pero bueno, la encuesta CEP llama la atención por varias cosas. Más temprano tuvimos a la representante de este estudio, que ella profundizó evidentemente en esto, pero llama la atención la distancia que tiene respecto de otras encuestas. Esta teoría del triple empate queda la echa por la borda, y Johannes Kaiser aparece en un quinto lugar y no en un tercero, como lo dice, por ejemplo, la encuesta CADEM del día de ayer. Ustedes pueden referirse a cualquier elemento que les llame la atención de la encuesta CEP, y yo solamente agregaría respecto del debate, también para mezclarlo con ese tema, que ayer no lo comentamos, pero la cantidad de candidatos que hay, que son 8, dificulta harto el debate de ideas, la verdad. Y eso se ha echado de menos en esta campaña. El debate en Canal 13 fue tedioso a rato, porque además todos trataban de llevar agua a su molino. Probablemente el mayor ejemplo de eso fue Marco Enríquez Ominami, que utilizó esa plataforma y también la franja para defenderse judicialmente, ¿no? Quizás es un momento de evaluar el tema de las candidaturas presidenciales y de aumentar los requisitos para que puedan presentarse candidatos. Lo pongo como un elemento, ustedes pueden estar o no de acuerdo. Bueno, Gonzalo, ¿qué te ha parecido en esta recta final estos dos acontecimientos, ¿no? El debate y la franja? O sea, el debate, perdón, y la encuesta CEP. Sí, yo creo que... A ver, ¿se acuerdan que hace no mucho tiempo teníamos varios cientos de precandidatos presidenciales que se inscribían? Bueno, son 8 al final, y está bien, o sea... Lo que yo creo es que esto se va a aclarar en la segunda vuelta, en realidad. Y la percepción que uno puede tener es que todas las encuestas que tienen metodologías distintas, la mayoría se hace hoy día a través de Internet. Se toman muestras representativas con cuotas de población, en fin. Pero también la encuesta CEP es la única que se mantiene con esto del cara a cara, o sea, va a entrevistar personas a las casas, que también tiene algunos problemas, pero sumando y restando da la impresión, ¿verdad?,
que Janet Jara va a tener entre 25 y 30% de los votos. Entonces, seguramente va a ser la primera en pasar a la segunda vuelta. Y yo creo que, viendo el resto de resultados de encuestas, parece bastante claro que la distancia entre José Antonio Kast y Evelyn Matei es muy grande, entonces no parece que el contrincante de Janet Jara sea alguien distinto que José Antonio Kast. Pudiera haber sorpresas por el lado de Kaiser o de París, en fin, los ciudadanos en definitiva son los que se pronuncian, pero pareciera que ese va a ser el escenario. Ya con dos candidaturas en la cancha, por así decirlo, el debate probablemente se va a hacer más nítido en relación a las cuestiones institucionales, los estilos de gobierno, este gobierno de emergencia del cual habla Kast, en el fondo el estado de emergencia, él quiere gobernar con estado de emergencia. Y de una manera represiva y con estas medidas de disminución drástica del gasto público, dicen que no van a tocar el gasto social, pero no veo cómo, yo estaba escribiendo los detalles. Entonces aquí va a haber despidos masivos de funcionarios públicos y disminuciones masivas de gasto social, versus el programa de Janet Jara, que tiene no muchos elementos novedosos, pero algunos que otros, digamos, la rebaja de la tarifa eléctrica y en general la idea de que el Estado tiene que cumplir unas ciertas funciones y que tiene que financiarse adecuadamente. Bueno, por ahí va a haber un debate, creo yo, dentro de connotaciones más o menos clásicas y conocidas, ¿verdad? No va a ser demasiado distinto de hace 4 años atrás, Sí. Con Kast, Boric, hace 4 años, y hoy día Kast y Jara. Lo distinto, por supuesto, va a ser la candidatura de Janet Jara, que es distinta, porque no pertenece a la élite tradicional de la política. Boric tampoco mucho, pero digamos que ella, claro, no es la primera mujer, porque lo fue Michelle Bachelet, pero ella tiene esta connotación de ser representativa de esta época. Una cierta igualdad de oportunidades, en donde no todo está vinculado al origen socioeconómico de las personas. Y eso va a ser tal vez un poco la novedad. Y el resto, bueno, los chilenos van a tener que determinarse, los chilenos y las chilenas determinarse en relación a estos temas. Forma de gobierno y énfasis en las políticas económicas y sociales. Sí, Miguel, ¿estás por ahí? Porque nos habían dicho por interno que había alguna dificultad. Ya, qué bueno. Con retardo, sí, lo lamento, algo del Zoom. Ya, vamos a hacerlo lo mejor posible, como siempre. Mira, para estos efectos me parece valioso que tengamos un panel integrado por un economista y por un sociólogo, porque está el tema cuantitativo, más literal, de que a quién apoyan en la elección presidencial. Pero también está la dimensión más cualitativa. Y quería, Miguel, comentarte 2 datos para que tú los pudieras analizar. El primero es que en la encuesta CEP y contra esta idea de polarización que existe en el país, no es que la mayoría en términos absolutos, pero sí la mayoría relativa, que es de un 36%, se autodefine de centro, ¿no? Y uno podría decir, bueno, hay ahí un eje que al menos el dato podría inducir a que no expresa la polarización que uno a veces ve en la política contingente, ¿no? Vaya a saber uno qué significa eso también. Sí, pero por lo general alguien que se define de centro se define como alguien no de extremos, ¿no? Luego alguien de centro sabe más lo que no es que lo que es. Eso es como sí, hipotéticamente. Y por el otro lado, efectivamente hay un ascenso de la derecha que no llega a ser mayoritaria, como han dicho algunos medios de comunicación. Hay un 24% según la CEP que se autodefine de derecha en comparación con un 20% de izquierda. Pero bueno, que da cuenta de esto que está en el aire, de que Chile habría girado a la derecha. Ayer entrevistábamos al diputado Sauerbaum de Renovación Nacional, donde le preguntábamos por la supuesta derechización del país y él decía que no es que Chile se hubiera derechizado, sino que ha vuelto al sentido común, ¿no? ¿Qué diría Gramsci sobre aquello? ¿No? Bueno, solamente mencionar, disculpa Pato, que hay candidaturas como la de Evelyn Matei que plantean que representan al centro, cuando la UDI históricamente jamás ha representado a ese sector, sino a la derecha más dura, ni siquiera a la centro derecha. Entonces también está como un poco distorsionado el concepto ahí de centro, de derecha, en fin. Bueno, ¿qué podríamos decir, Miguel, escarbando un poquito más de quién va a ganar la elección presidencial, que es como el titular principal de cuando sale la encuesta CEPO?
Bueno, primero saludo a Gonzalo, que es un cientista social en todas las líneas, con formación en economía, pero es un gusto también poder compartir el panel con él. Lástima no haber escuchado la respuesta completa. Mira, sobre esto que tú me consultas, un pequeño preámbulo sobre el instrumento en general, que es, la encuesta CEP yo la considero muy valiosa precisamente porque es un instrumento pensado para medir la estabilidad del sentido común, y por lo tanto cuando la encuesta CEP se hace relevante desde el punto de vista histórico-político es precisamente cuando muestra algunas alteraciones y se ve obligada a mostrar algunas alteraciones. Yo diría que está diseñada para recordarnos siempre que habitamos en un punto medio, que es muy natural. O sea, quienes hemos estudiado también algo de historia sabemos que, por ejemplo, bueno, un dato que hacía tiempo que no repetía acá, pero que incluso en los momentos más álgidos de la Revolución Francesa se ha estimado con bastante seriedad que ni un 10% de los parisinos se asomaron a las calles de París, más bien atemorizados por lo que estaba ocurriendo. Eso es completamente normal. Y yo diría que las personas que se definen de centro, claro, es cierto lo que ha dicho Montserrat, que quizás, o tú, Patricio, respecto a que tal vez más bien no saben lo que son, pero no saben lo que son políticamente. Saben muy bien lo que son humanamente. Son personas promedio que mientras no vean una ocasión histórica de mejorar sus condiciones con una probabilidad cierta, con al menos alguna posibilidad de hacer una apuesta, se van a definir en una posición estable, o sea, se prefiere la estabilidad. Eso no quiere decir que no haya nunca una oportunidad de cambio profundo, y eso es también lo que me gusta de la encuesta CEP, me gusta seguirla, porque en algunos momentos y en algunas instancias muestra por dónde se están produciendo esos recovecos, por dónde la gente intenta, a veces lo hace activamente, por dónde la gente intenta encontrar una posibilidad de cambio, entendiendo que además en sus condiciones normales de desempoderamiento es una apuesta sin sentido común, precisamente el lanzarse únicamente a través de una declaración ideológica o a través de una creencia. Incluso es una apuesta arriesgada para la relación con uno mismo, ¿eh? O sea, declararse de extremo, de izquierda, es condenarse a una frustración, así como están condenados a frustraciones aquellos que se declaran de derecha. Ninguno de aquellos vivimos, ¿sabes? Porque yo también tengo una declaración de eso, ninguno de aquellos vivimos muy contentos, ninguno de aquellos vivimos muy apaciguados por nuestra propia declaración ideológica. Por lo tanto, esta idea de estar en el centro es básicamente una cuestión, un dato con el que sociológicamente debemos contar. No tiene mayores implicancias desde el punto de vista de la transformación histórico-política. Sí debería tener una lectura para la clase política, particularmente aquella que necesita operar en este minuto una transformación profunda y que no se hace con simples mecanismos electorales. Bueno, en este minuto, a esta altura, es súper tarde decirlo, pero también se puede, también la ingeniería electoral ha avanzado bastante. Vemos analistas, yo diría que toda la inteligencia sociológica hoy día está puesta de cabeza en el análisis de la ingeniería electoral y salen cosas maravillosas, muy entretenido escuchar a los analistas electorales, y por lo tanto puede que ahí salgan algunas cuestiones importantes, pero algunas transformaciones de fondo se preparan con bastante más tiempo, con un proyecto que precisamente sintoniza con esto que te decía yo recién. Las personas sí creen que es posible, pero muy sensatamente creen que es posible hacer cambios en la medida que estos sean consistentes, rigurosos. No tendrán las herramientas técnicas para definir en qué consiste esa rigurosidad, pero hay percepciones, hay intuiciones, como diría Kant, que son valiosas, y esas intuiciones obviamente que no están hoy día de parte de los sectores transformadores de la izquierda chilena. No se ha hecho un trabajo de hacer factible aquello. Sí, Gonzalo, yendo ya a la encuesta CEP misma, ¿no? Y los datos que arroja, que hay algunos que son bien interesantes, o sea, siempre es interesante la encuesta CEP, pero y en la línea de lo que dice Miguel, cuando se le pregunta a las personas sobre los temas que más les preocupan o les interesan, delincuencia se dispara. O sea, eso viene hace harto tiempo, hace años en realidad. Pero un nivel que es bien llamativo si uno lo contrasta con los datos que han ido bajando, varios indicadores respecto de la delincuencia que es la que afecta cotidianamente a las personas, no el tema del crimen organizado, que eso está a otro nivel. Luego viene salud y luego viene empleo. Incluso migración está más abajo, pensión está más abajo.
¿Qué te parece eso? ¿Cómo han ido también cambiando las percepciones? Más allá de esto que dice Pato de que hay un porcentaje importante que se identifica con el centro, las personas que se identifican con la derecha también han aumentado. 5 puntos desde la última medición. Hace 4 meses, claro. Pero además las personas que estarían dispuestas a votar por la derecha también han aumentado sustantivamente. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo ha ido modificando el sentido común de la sociedad en tan poquito tiempo, ¿no? Porque hace, un par de años estábamos hablando de otros temas, probablemente eran otras las prioridades, y la encuesta CEP refleja como este estado de ánimo, ¿no?, del país en 2025, octubre de 2025. Los que tenemos unos cuantos años más que ustedes, que son jóvenes, por ejemplo, nos acordamos de que en el plebiscito del año 88, hace un montón de tiempo, Pinochet sacó 44% de los votos. 44% de los votos. Entonces, también recordemos que Piñera ganó por mayoría absoluta en segunda vuelta en 2 ocasiones la presidencia de la República. De modo que el hecho de que hay una derecha fuerte y que puede transformarse en mayoritaria si hay determinadas circunstancias, no es un dato muy nuevo, no lo encuentro yo. Lo que tal vez sí viene ocurriendo es que se ha exacerbado de manera muy notoria, desde luego, el tema de la delincuencia, pero como tú bien decías, Monserrat, eso viene hace tiempo. Y, paréntesis, si en el barrio pasamos de 2 asaltos a 1 asalto el año pasado, no cambia mucho la percepción y el sentido de peligro de nadie, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, efectivamente, las cifras indican que hay una disminución de los delitos más graves, en este caso los homicidios. Pero eso no le sirve a nadie, quiero decir. La percepción sigue siendo una muy, muy fuerte, a pesar de que son uno de los indicadores más bajos de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, eso es un dato que está siempre presente, y quienes buscan exacerbar los sentimientos autoritarios de respuestas violentas a la gestión de la sociedad, se apoyan en eso. Y Kast y Kaiser y toda esta carrera de esta gente va en eso. Pero yo creo que lo nuevo en el escenario electoral es la cuestión de la inmigración, probablemente. A pesar de que ha ido bajando un poquito la intensidad. Pero a mí me llama profundamente la atención que en el foro del domingo pasado y en los recientes, hay en Chile candidatos que se plantean derechamente sacar de las escuelas públicas o con subsidio público a los hijos de inmigrantes irregulares. Yo lo encuentro una salvajada. O sea, ¿qué culpa puede tener un niño? Ni Giorgia Meloni se atrevió tanto. De cualquier cosa. O sea, ¿de qué puede ser? ¿Qué se le puede atribuir a un niño? Como para dejarlo sin escuela. Me parece impactante. Y luego, ¿cuánta gente de origen inmigrante trabaja en la construcción, en la agricultura, en los servicios? Cada vez que alguien pide algo, ¿no es cierto?, por alguna plataforma de distribución, se va a encontrar probablemente con un extranjero que está llegando a su casa. Y entonces el país, ¿cómo funcionaría hoy día sin la inmigración? Pregunto. Pero luego, a mí lo que más me sorprende es que los cuatro candidatos que tienen este discurso anti-inmigración terrible, al punto de mencionar que los niños de inmigrantes irregulares no sean aceptados en la escuela. ¿Qué apellidos tienen? Kast, Matei, Kaiser, Parisi. ¿Son apellidos muy criollos eso? Ciertamente no son mapuches y tampoco son de origen español. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que hablan contra la inmigración, que son ellos mismos hijos de inmigrantes. Y el caso que me parece más notable es el de José Antonio Kast. Él tiene esta cosa odiosísima contra los extranjeros, contra la inmigración irregular, pero resulta que su padre, no un pariente legal, su padre, llegó a Chile con documentos falsos, con otro nombre. Entró ilegal a Chile. O sea, usando la terminología de él, sería un ilegal. O sea, es que en este caso está la inmigración irregular, pero este es ilegal porque es con documentos falsos y arrancando de la justicia alemana. Entonces, que una persona se atreva a descalificar a otros seres humanos de esa manera, cuando su propia familia, su propio padre,
ingresó de una manera mucho más irregular que aquellos que él critica. Me parece increíble, lo encuentro insólito, y me encuentro insólito que nadie hable de eso. Pero, sin embargo, la suma de estos dos sentimientos, el sentimiento contra la delincuencia, enteramente legítimo, el sentimiento ya mucho menos legítimo de que los extranjeros nos están quitando el trabajo y están invadiendo el país. Bueno, es la receta clásica de las extremas derechas. ¿Con qué plataforma ganó Trump? Bueno, con esa plataforma, más el tema del aumento del costo de vida. Entonces, esa receta es la que están usando acá y que genera, creo, un ambiente en donde, bueno, al final, como digo, las chilenas y los chilenos tendremos que meditar un poquito. Queremos un país más conflictuado, más confrontacional, con recortes a los servicios públicos brutales, con una exacerbación del discurso xenofóbico. En el fondo, un país tenso, un país difícil, un país conflictuado, un país que tiende al autoritarismo, o, con todas sus imperfecciones, que son muchas, mantener un régimen democrático que avanza socialmente. Sí, bueno, aquí vamos a publicar en los próximos minutos una columna de Eduardo Cardosa de Acción Migrante. Él dice, más o menos en la línea de lo que decías tú, Gonzalo, que resulta cínico que algunos hijos de los viejos colonos, quienes llegaron al sur con ayuda del Estado a territorios mapuches, hoy se erijan en seleccionadores, ¿no? Y hace mejor que yo el cálculo que hacíamos ayer, que lo hice mal en realidad, sobre la solución de Kast para la expulsión de los migrantes, que es, en resumen, no regularizar a los cerca de 300.000 migrantes irregulares y, en cambio, expulsarlos usando vuelos charter. Lo que decía Kast en el debate es que, según sus cálculos, un avión de 100 personas, un avión diario de 100 personas permitiría realizar esta expulsión y costaría cada uno 100 millones de pesos. Bueno, a la luz de las 336.000 personas que, según el INE, eran migrantes a finales del año 2023, expulsar a los migrantes irregulares demoraría más de 9 años, ¿no? Lo cual excede largamente su periodo presidencial. No, y además dijo que los propios migrantes, que además muchos se han venido literalmente a pie, que han cruzado el desierto, se van a pagar su propio pasaje de vuelta, una cuestión impensada, y además que es infinanciable. Pues, Gonzalo, tú que eres economista. ¿Quién los va a recibir? Bueno, además está el factor de quién los va a recibir, pero ¿cómo vas a financiar todo eso si piensas recortar 21.000 millones en gasto público, que además no lo piensan reasignar, sino más bien solamente recortar? Eso es lo que han dicho desde el equipo de José Antonio Kast. Claro, lo que reiterábamos ayer, aquí no se trata de pegarle a un candidato, sino de hacer una moción de que podamos debatir estos temas sobre cuestiones serias o sobre argumentos serios. Resulta evidente, pero como que se nos empieza a olvidar que para poder realizar estas expulsiones se requiere el consentimiento del país de destino, que antes era el país de origen, y siendo la mayoría de los seres humanos que no han regularizado su situación venezolanos, eso requeriría el consentimiento de un gobierno o de un régimen con el cual en este momento no hay prácticamente ningún tipo de relación. Entonces, ese es un dato, diría yo, elemental. Le vamos a dar la palabra a Miguel, pero perdón, dale, breve, Gonzalo, dale breve. Muy cortito, simplemente mencionar que tenemos una crisis demográfica muy fuerte en Chile. Ha caído la natalidad de manera flagrante. Entonces, Chile va a tener una disminución de su población a breve plazo si es que no aceptamos personas que vengan de otras partes, como siempre ha ocurrido en el país, por lo demás. Sí, pues. Como esto ya ocurrió en Europa, ocurrió en Estados Unidos, en fin. Miguel Urrutia. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Creo que además él hace una labor de poner argumentos a favor de quienes sientan indignación moral de este tipo de artilugios. Porque además hay una impostura de fondo. Sabemos a quiénes representan estos candidatos que Gonzalo ha mencionado, sabemos los intereses que representan y sabemos que esos intereses en particular requieren de la migración. Entonces, ¿qué es lo que uno fácilmente puede entender de todo esto? Que ellos lo que van a hacer no es un conjunto de medidas efectivas para cortar la migración, sino algunos espectáculos que satisfagan las mismas subjetividades que han soliviantado en contra de la migración, lo cual es de una perversión atroz. Y también es terrible, porque nosotros hemos tenido sectores reaccionarios perversos en Chile
y eso es algo que se ha ido resolviendo. O sea, ha habido un derecho a ser conservador sin ser perverso. No obstante, creo que estamos en una regresión, porque no sé si se entiende la lógica que yo estoy tratando de explicar. No van a poder, no quieren, no pueden querer cortar los flujos migrantes. ¿Qué es lo que van a hacer a cambio de las promesas radicales que están levantando ahora? Van a constituir espectáculos vejatorios en contra de algunos sectores migrantes para poder satisfacer una parte de la propia subjetividad que han propugnado. Ahora, yo le busco de todas maneras la quinta pata al gato, porque todas las cuestiones de este tipo tienen una base de realidad. Ya no es mucha ciencia, pero podría llegar a tenerla si hubiesen recursos para estudiarlo. Yo creo que hay una base de realidad, de desesperación en la población chilena, porque es un tipo de migración distinta que ha venido asociada ya no solo a crimen organizado. Yo esto no estoy diciendo que el crimen organizado es el responsable de la migración, pero se han juntado esos dos fenómenos. Yo diría que no es solo crimen organizado, sino que hay una percepción en la población de que es una verdadera industria militar de la ilegalidad. Y cuando digo militar no estoy pasando a llevar no, digo que tiene un tipo de organización militarizada con aparatos de inteligencia. Lo percibimos hoy día en Chile y en el mundo. Y eso provoca una sensación de ver que el tipo de ilegalidad o criminalidad que se implanta en nuestros países tiene objetivos bastante precisos de destrucción de los estados, de destrucción de las instituciones, y tiene ese potencial, está pensado con esos niveles de inteligencia. Esto suena sofisticado, además lo estoy diciendo sin datos y todo, y lo estoy diciendo, claro, desde una posición de académico privilegiado que puede organizar estos discursillos desde el tiempo que le concede la Universidad de Chile. Pero no creo que esté ajeno a eso que hemos llamado el sentido común de la población, a los niveles de percepción o de intuición sensible, como lo dije también hace un rato atrás. La población siente que se está confrontando a una maquinaria de inserción destructiva potente y que la ve coincidir en el mismo tiempo con las oleadas migrantes. Es parte de un fenómeno epocal. Obviamente que aquí no tenemos la herramienta y tampoco nos hemos dedicado a hacer el discernimiento, tampoco hemos dicho las cosas por su nombre. Esta idea yo la saqué recién el otro día de escuchar a Lucía Damer en la televisión, que después de todo el oprobio al que ha sido sometida, cambiaba, incluso decía, ya no hablemos más de crimen organizado, estos son industrias de la ilegalidad. A mí se me ocurrió ponerle allí esta cuestión, obviamente más alambicada, es decir, industrias militares, pero no para señalar, ojo, no para señalar al estamento profesional militar, que me parece que hay que analizarlo aparte hoy día. Estoy diciendo que tienen ese componente de inteligencia militar para poder insertarse, y eso la población hoy día lo vive con una sensación de desesperación bastante aguda, que crea la base para que estos otros políticos oportunistas digan, no, si todo eso se resume en la migración. Como son dos cuestiones que están ocurriendo en paralelo, que tienen un mínimo nivel de interacción, entonces lo sitúan en la inmigración y sobre esa base de realidad hacen política. Sobre esa base no es todo invento, no es pura ideología en ese sentido más básico de nos mienten, nos engañan y como tienen la fuerza. Siempre para que ese engaño funcione tiene que tener algún piso de materialidad de realidad, y desde mi punto de vista va por este lado. O sea, y aún cuando nuestro país en ese sentido está todavía un poco más protegido que respecto de otras realidades. Mientras más avanzamos en Sudamérica hacia el norte, vemos que esta cuestión ya está muchísimo más consumada. Es un aparato verdaderamente siniestro y de resolución altamente compleja, que precisamente requiere de estados potentes, organizados y coordinados para poder siquiera diseñar un mecanismo de contención. Y eso a la población le llega, se filtra de una manera, está llegando a nuestra entraña más íntima, y sabemos que vivimos en ese caldo peligroso de disolución de todo tipo de institucionalidad, además. Sí, bueno, tenemos que irnos Yo no a estoy de la acuerdo con ese pausa. análisis, pero lo conversaremos más adelante. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Bueno, retomémoslo a la pausa. Muy bien, pues. Sí, Oye, aprovecho antes de ir al alto, para no decirlo a la vuelta, de volver a recomendar, ya que lo mencionó Miguel Urrutia, el libro Anatomía del Poder Ilegal de Lucía Damer, que es muy bueno, académica de Universidad Estatal, de la USACH, así como lo es Gonzalo Marner. Y bueno, vamos a un breve alto con Miguel Urrutia, apellido de origen vasco. Marner,
Alemán. Marner Urrutia era mi abuelo, así que debemos ser parientes. ¿Alemán es Marner? Alemán. Alemán, vasco, Rolano, napolitano, López, español. Bueno, todos hijos, nietos o nietos de inmigrantes, como dice la canción. Vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Hola, soy Natalia Valdebenito y les quiero invitar a hacer historia juntos. Este sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Porque no hay límites ni censura que me detenga. Recuerden, las y los espero el sábado 6 de diciembre a las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portaltickets.cl. Más información en salamaster.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya vamos con el piano de nuevo, con el maravilloso Schubert, porque lo decimos, tuvimos un problemita ahí con la recepción de las llamadas, que ya no lo tenemos. Entonces, en el bloque anterior no pudimos atender las llamadas. Así que volvemos a repetir que hoy a las 7:30 el octavo ciclo de piano organizado por el SEAC de la Universidad de Chile concluye el homenaje al compositor austriaco Franz Schubert con el concierto de la destacada solista Carla Sandoval.
Hoy, martes 28 de octubre, 7:30 de la tarde, 5 invitaciones dobles para ir a ver este maravilloso instrumento que, según mis amigos músicos, es el instrumento de los instrumentos, al Teatro de la Universidad de Chile, ahí a la salida del Metro Baquedano. Hecha la mención, bueno, número. El número 229771579, 229771579. Bueno, hecha la mención, y como en esta radio disentir no tiene nada de malo, es una maravilla, Gonzalo Marner va a expresar sus discrepancias con la intervención recién escuchada de Miguel Urrutia. No, tampoco exageremos, pero simplemente quiero decir que el nexo entre crimen organizado e inmigración lo encuentro que no corresponde hacerlo de esa manera. A ver, ¿por qué hay tanta inmigración distinta a la usual? Llamémosle la de origen europeo, por así decirlo. Que es propia, que es la que ocurrió hasta el siglo XX. Pero ya a fines del siglo XX tuvimos la primera migración de personas peruanas, ¿verdad? Que hoy día yo invito a los chilenos xenófobos, que los hay, y tal vez son la mayoría, que reflexionen un poquito sobre si han sido o no un aporte a Chile los inmigrantes peruanos. En una multitud de aspectos. Y hoy día como que... Los haitianos también, que fueron... Sí, pero cronológicamente quiero decir, primero fueron los peruanos. Sí. O sea, hay un tiempo de demora, ¿verdad? De asimilación, y luego de encontrar que es un enriquecimiento. El tema de los haitianos. Fíjense que en el campo, el grueso de los trabajadores temporeros, digamos, son hoy día haitianos. Muchos son uno era México. Bueno, pero a lo que voy. El tema del crimen organizado tiene que ver con un fenómeno distinto. Por suerte, Chile no es ni un gran lugar de consumo, ni un gran lugar de tráfico. Sin embargo, se constituyó en un momento dado en un lugar de refugio del crimen organizado. Acuérdense, incluso familiares de altos componentes del narcotráfico mexicano, estamos hablando de hace 20, 30 años atrás, se instalaban aquí como refugio. También esto viene de Colombia, en fin. Y eso... efectivamente encontró al Estado chileno con una dosis de debilidad bastante grande. Que la inmigración se organice desde el crimen organizado, como por ejemplo ocurre con Estados Unidos, creo que no es el caso. De ahí mi discrepancia. ¿Por qué viene toda esta gente desde Venezuela, que se ha constituido en el Grupo Nacional de mayor envergadura en la inmigración reciente? Bueno, porque en Venezuela hay una crisis tremenda. El cierre o la dificultad del acceso a Estados Unidos, que es el lugar primordial, o los países más cercanos, Colombia, Ecuador, Perú, hacen que la emigración venezolana se haya fijado en Chile y queda lejos. Y como bien decías tú, Monserrat, hay personas que llegan incluso caminando hasta acá. No quiero decir que no hay mecanismos constituidos y organizados a través de pseudoagencias de turismo y una serie de otros mecanismos en donde hay tráfico de personas y tráfico ilegal. Donde los migrantes son víctimas. Pero desde luego. Personas que lucran con esta necesidad. Pero el origen de esto es la necesidad económica. De ahí que lo que uno tiende a decirle a las personas que, a ver, Venezuela vive una grave crisis y esa es la razón por la cual estamos acá con una gran cantidad de migración venezolana. Agreguemos que Sebastián Piñera los invitó a venir, además. Pero bueno, ya. Y entonces la solución de este tema es que cambie la situación en Venezuela, no a través de una invasión norteamericana, como parece ser la tendencia de las últimas semanas, sino a través de una evolución a un régimen democrático. Venezuela era 30 años atrás el país con el mayor PIB por habitante de América Latina. Sí, claro. Y un país que recibía migrantes desde Europa, españoles, canarios, etcétera, etcétera, italianos, etcétera, y que recibía una gran cantidad de migrantes desde los años 60. Hay chilenos que fueron a vivir a Venezuela. Y entonces la recuperación de Venezuela tiene que ser una causa común latinoamericana antes que esta ola xenofóbica. Y además, déjeme decirle, los venezolanos aportan a la cultura nacional. ¿O se nos olvidó Andrés Bello? ¿Cómo se llama la casa de la universidad? La casa de Bello. ¿Bello quién era? Seguro que los que nos escuchan, muchos, no tienen idea, que Andrés Bello era venezolano, pues.
Sí, uno de los patios de nuestra casa central lleva el nombre de un venezolano y el otro de un polaco, que es Domeico, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a propósito de lo que dice Gonzalo, a mí me llamó la atención que en el debate de Canal 13, el primer tema fuera delincuencia, pero dentro de ese ítem se hicieron preguntas sobre migración, particularmente migración ilegal, y ahí, claro, el vínculo creo que está un poco forzado, porque el fenómeno migratorio hay que abordarlo con toda su complejidad, que es mucha, pero aparte del tema de la seguridad y la delincuencia, más allá que este mismo tráfico de personas, ¿no? Lo que ocurre en algunas poblaciones en el país está vinculado también al fenómeno migratorio, pero son cuestiones aparte, de que yo creo que hay que analizar por separado. Sí, bueno, lamentablemente a veces los medios incurren en ese enredo. Sí. A veces las autoridades también, no las responsabilizo, tampoco las exculpo del todo, pero ha ocurrido una dinámica en la cual aparece permanentemente el director de migraciones hablando de seguridad y el ministro de seguridad hablando de migración, ¿no? Entonces, evidentemente esos enredos no contribuyen a poder hablar del punto donde efectivamente, como tú decías, Gonzalo, hay una intersección, pero una intersección no es lo mismo que los dos temas sean solo uno, ¿no? Sí, bueno, Miguel, queríamos seguir abordando la realidad nacional, pero también vinculándolo con lo que pasó en Argentina el día domingo. Ayer también dimos una breve repasada de lo que ocurrió. Y hacer quizás algún paralelo con Chile, porque ayer hubo algunas reacciones desde nuestro país, candidatos a la presidencia, bueno, Johannes Kaiser y otros también, que hicieron alusión a lo que pasaba en Argentina en un tono bastante festivo. José Antonio Kast también, no sé si emitió declaraciones, pero por ahí escuché que estaba muy contento el día domingo. Y ayer el presidente de la UDI, en Tolerancia Cero, planteó que lo que está haciendo Argentina va por el camino correcto. Ahí les pregunto, ¿no? Porque cuando se habla de recortes, que por lo menos lo plantea Johannes Kaiser, Evelyn Matei en una dimensión menor, pero también José Antonio Kast, y si uno lo compara con las prioridades a propósito de la encuesta CEP, no calza mucho, pero se mira mucho a Argentina. De hecho, Evelyn Matei hace algunos meses, antes de tener este tono más concertacionista, lo digo entre comillas, sí, hablaba de la tijera de podar, ¿no? ¿Cómo, Miguel, analizas estos resultados también a la luz de lo que está pasando en Chile? Justamente creo que es correcto, sobre todo para Chile, porque conocemos que estas medidas de shock, luego de someter a las poblaciones a un tremendo sufrimiento, esto viene como siempre desde Nosotros nos espejamos mucho en las políticas norteamericanas y finalmente, si uno escudriña un poquito más, siempre está la Alemania detrás. Esto viene de la posguerra alemana, donde una población no solo sometida a la miseria, sino que a la vergüenza de haber perdido la guerra en nombre del Tercer Reich. Yo no sé si tanta vergüenza por haber adherido al Tercer Reich, sino por haber perdido la guerra, acepta unas condiciones paupérrimas. Obviamente que por el racismo universal recibieron como subvención para superar esa situación una suma de dinero que nunca el mundo pobre ha podido siquiera avisorar. Pero digamos que estas condiciones de shock, de extrema pobreza en las que vive la población, por la misma línea de base de la que parten, luego tienen un cierto nivel de resarcimiento. Entonces, como eso va a ocurrir para Chile, le viene bastante bien, porque en el fondo se puede mostrar luego, sobre todo a nivel de cifras, un repunte de la economía argentina y que va a indicar precisamente lo que decía Matei, que las cosas están bien hechas ya y que ha sido el largo proyecto y lo que anticipamos desde la instalación del neoliberalismo en Chile con nuestra misma dictadura. Así es que, mirado desde acá, obviamente que es correcto, no vamos a invitar a nuestra población a un sufrimiento tan drástico, pero sí a instalarse en esta lógica de los recortes, del empequeñecimiento del Estado, de la liberalización absoluta. Tenemos un orden fiscal que es muy distinto al que ha instalado el nefasto peronismo en Argentina y por lo tanto también en ese sentido la derecha, con las mismas ideas de Milei, tiene una base mejor para poder avanzar en su proyecto de
pauperización de las masas y de concentración del dinero en los grupos de élite, con mayor facilidad de lo que lo tienen allá. Y por último, tampoco tienen por qué repetir el espectáculo payasesco de Milei, que seguramente incomoda, es lo que más molesta. Tenemos un carácter distinto. No hemos desarrollado tolerancia a esa payasería porque no tenemos como telón de fondo al peronismo, que también es otra vergüenza histórica y desde hace mucho tiempo. Yo por lo menos nunca, aunque creo en los proyectos nacional y populares, los creo, pero nunca lo he identificado ni con la figura de Perón, ni lo que ha sido el desarrollo del peronismo en Argentina, por más que eso sea difícil discutirlo. Entonces, con todas esas diferencias, no creo que sea insensato esta apreciación que están haciendo. Les conviene y mucho. Argentina lleva los costos de tener una izquierda aún más inoperante que la chilena, y que tengamos hoy día este tipo de soluciones aceptadas por ese pueblo. Ahora, una cuestión sí interesante de todas maneras en el resultado de las elecciones, que son todas pequeñas minorías, y como desde mi punto de vista uno de los grandes problemas es el peronismo, y esto se le debe en gran medida a la reacción internacional latinoamericana, se la debe al peronismo, el hecho de que hoy día se hayan constituido pequeñas minorías en la política, porque ellos son el 40% que obtiene Milei y que le da por ingeniería electoral la mayoría parlamentaria, es de todas maneras una minoría. Es la minoría más grande, sí. Son la mayor minoría. O mayoría pero relativa. El hecho de que se haya fragmentado también el resto del espectro político en otras minorías, por lo menos deja abierta una interrogante, una pregunta respecto de si podrá surgir una posición progresista de otras características no lastrada tan profundamente como la del peronismo y con su llegada ya más funesta al kirchnerismo. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de la operatoria política, no desde los intentos y desde incluso algunos avances que tiene el kirchnerismo en redistribución. Pero sabemos que hoy día las soluciones son bastante más profundas que eso. Sí, Gonzalo. Disculparme, respecto a lo anterior, no es que yo haya vinculado o sea, las cuestiones ocurren a veces en un mismo tiempo. Eso no quiere decir que haya relación lógica ni explicativa entre migración, por ejemplo, y crimen organizado. Pero la sincronicidad genera efectos de población, efectos de lectura de parte de la población. Ya, bueno, hecho el punto, Gonzalo mueve la cabeza en señal de estar en desacuerdo. Para quienes no nos están viendo a través de Uchile TV y nuestras plataformas y nos escuchan, hay que hacer ahí la descripción respectiva. Gonzalo Marner. Sí, yo creo que hay que tener cuidado con descalificar corrientes políticas hacia el voleo. El peronismo es un fenómeno complejo. Y al punto que en su seno, en la salida de la dictadura después de la NUCE, a principios del año 70, la guerra civil argentina fue una guerra civil al interior del peronismo, en donde se enfrentaron a balazo. La extrema izquierda, los montoneros, con la extrema derecha, la AAA, todos ellos en el seno del peronismo. Entonces es un fenómeno que no se puede calificar así nomás. Yo simplemente quiero decir lo siguiente. La crisis económica argentina es una crisis económica de larga data. El fenómeno de un Estado hipertrofiado es muy antiguo, no es propio solo de Argentina, y eso llevó a tendencias inflacionarias que tuvieron su máxima expresión no con el peronismo, sino que con Alfonsín, que era del Partido Radical, digamos. Pero luego vino con Menem, peronista, una política ortodoxa económica muy parecida a la chilena, por así decirlo. El neoliberalismo argentino no es de ahora, es de la época de Menem, que llevó a la Argentina a una crisis brutal entre el 2000 y el 2002. ¿Quién fue quien sacó durante una década adelante a Argentina, creciendo más que el resto de los países de América Latina? Kirchner. Yo no soy defensor de Kirchner, pero seamos un poquito objetivos. Quien provocó la enorme crisis argentina de principios del siglo XXI fue el neoliberalismo a lo Menem y Domingo Cavallo, la derecha argentina. ¿Y quién provocó una recuperación importante? Kirchner, que no pudo ni supo sostener posteriormente. Eso también es verdad. Ahora, la situación argentina de hoy es una en donde hay un rechazo muy importante de la población a una gestión que es la del
presidente Fernández, que fue dramática en materia de ineficiencia económica, pero además en términos de conducta de un presidente que, hoy día está en los tribunales en Argentina por violencia intrafamiliar. Sí. Entonces fue un derrumbe de ese gobierno, que terminó hace poco, hace 2 años atrás. Y entonces eso explica el fenómeno de Milei, porque Macri, que era un poco la derecha más tradicional, en fin, también llevó una supercrisis económica a la Argentina. Yo creo que no tiene mucho sentido hacer extrapolaciones, y en particular creo que sobre todo no debería hacerse ninguna en materia de política económica. La política de estar quebrando el aparato estatal, disminuyéndolo de una manera brutal, en vez de atacar los desfinanciamientos fiscales que provienen de la baja tasa de imposición de los sectores de altos ingresos. Sí, ahí está el problema en nuestros países y también en Argentina. ¿Por qué hay déficits fiscales? Porque los más ricos no pagan impuestos, así es simple. Mientras no se arregle y aborde ese problema, ni en Chile ni en Argentina, va a haber los progresos necesarios. Y por supuesto, se necesita siempre mantener esquemas. La gratuidad educativa, ¿cuándo empezó? De 1949. ¿Alguien puede decir que las universidades argentinas, que hoy día están siendo absolutamente desmanteladas, no son de las de mayor excelencia en América Latina? En la UNAM en México, en la Universidad de San Pablo y en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿alguien puede sostener que Argentina no tiene elementos de su modelo que son dignos de ser rescatados? Incluyendo también donde hay científicos con premios Nobel en América Latina, en Argentina. Entonces, por favor, seamos justos. Creo que hacer estas traslaciones no hay que hacerlas con cuidado. Y en todo caso, tenemos una ola de extrema derecha neoconservadora en el mundo. Eso es así. Lo que Trump hace todos los días es impactante, es impresionante. Lo que hay que preguntarle es a los representantes de esa extrema derecha en Chile si son o no trumpistas, si van a actuar igual que Trump, con todas las consecuencias negativas para el mundo que eso está teniendo, y si esta extrema derecha chilena y la derecha de Matei van a actuar siguiendo el ejemplo de Milei. Yo los invito por 10 segundos a que escuchen un poquito las cosas que dice todos los días Milei por los medios de comunicación. Es un hombre que insulta, que dice garabatos por televisión todos los días. Eso es lo que queremos para Chile. Yo invito a que los chilenos meditemos un poquito acerca de esta democracia débil, frágil, complicada, llena de problemas, pero que le garantiza ciertas cosas básicas a los chilenos y chilenas que ninguno de estos otros ejemplos que nos quieren traer a colación le garantiza a nadie. Bueno, nos quedan 2 minutos. Muy brevemente, Miguel Urrutia, tu apreciación sobre la acusación constitucional contra el ministro Pardo, que hoy se constituye la comisión investigadora. La comisión revisora. La comisión revisora, perdón. Con 2 posiciones. Por la del oficialismo, que es que esto es para adjudicar responsabilidades políticas que en este caso ya se asumieron con la renuncia inmediata del ministro, y la de las oposiciones, y no se sabe si solo ellos o algunos del oficialismo, según la cual, tratándose del bolsillo de las personas, no basta con la mera renuncia, sino que hay que ir más allá. Bueno, brevemente, Miguel, dada la hora para que cerremos con ello el panel. Bueno, los mecanismos de acusación constitucional están bastante a la baja, no ha resultado ninguno, y si resultase en este caso ya no tendría que ver con ninguna articulación de fondo, sería más bien un acto de magia parlamentaria, pero que es difícil vincularlo con si hay alguna diferencia con respecto a otras acusaciones constitucionales que se han levantado contra figuras de este gobierno. Hay un ministro que cometió un error grave. No soy abogado, menos constitucionalista, pero pienso que la mala gestión tiene sus modos de sanción y eso no implica, a menos que todos lo eleváramos a la misma condición, haber hecho una especie de traición al marco fundamental de la institucionalidad de un país, que es de la Constitución, que es poco menos que entonces una traición a la patria y a la sociedad. No, desde el punto de vista de fondo creo que esto no tiene sentido. Sin embargo, me reservo, por este momento además, en donde al parecer he hablado de más,
me reservo el que pueda resultarles o no. O sea, hay otro tipo de articulaciones, y si tengo que hacer el alcance respecto al peronismo, que no me refiero a su variable política económica, sino a su constante clientelismo, que es lo que lo atraviesa transversalmente en todas sus facetas, desde el anticomunismo más extremo hasta efectivamente Roberto Santucho, amigo personal de Miguel Enríquez. Sí, pero Roberto Santucho no era peronista en absoluto, al contrario. Bueno, podríamos abrir esa discusión, pero estamos llegando al final. A ver, primero, para que nos ordenemos antes de cerrar con Gonzalo y con Miguel, contarles que los ganadores de las entradas para el concierto de piano del día de hoy son Henry Castillo, Pablo Álvarez, Carolina Salinas, Cristian Gajardo y Ana María Neira. Así es que para ustedes, Henry, Pablo, Carolina, Cristian y Ana María, estas entradas, y pásenlo súper bien en el concierto de piano. Y lo segundo, nos demoramos porque en esto preferimos ser los últimos que los primeros, pero el Ministerio de las Culturas acaba de confirmar el fallecimiento a los 88 años del destacado actor Héctor Noguera Illanes, bastión de las artes escénicas chilenas. Se encontraba en medio de un delicado tratamiento médico, Premio Nacional de las Artes y la Representación y Audiovisuales 2015, un artista completísimo que fue fundamental en el teatro, que fue fundamental en la televisión, por eso es tan respetado en esos dos mundos, y probablemente uno de los artistas más queridos del país. Bueno, ha muerto Tito Noguera. Huelga de decir que hay un sentimiento de tristeza que nos embarga a todos y que por supuesto compartimos en este día en el que homenajeamos a uno de nuestros grandes, ¿no? Como para decir además que las artes y la cultura son fundamentales para el espíritu de una comunidad. Y es por eso entonces que la partida de Tito Noguera llega tan sentidamente al corazón de las personas. Sí, él estaba muy activo además en sus últimos años. Ayer el presidente Boric interrumpió una actividad para ir a despedirse de él, así que les mandamos también nuestras condolencias a su familia. Gonzalo Marner, Miguel Urrutia, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y nos vemos en una próxima ocasión. Son las 9:31, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.